Hola, Muy buenas, hola, ¿cómo va? encantado de verte y de que podemos hablar en streaming por fin, después de toda la semana Por chateando. fin. Bueno, ahí se va sumando la gente. Bueno, bienvenidos a Bienvenido. todos. Vamos a ver si se suman un poquito más y empezamos. Bueno, quiero darles, mientras esperamos un poquito, les doy la bienvenida a todos los que están presentes. Este es el primer vivo 2021 que hago. Bueno, es muy especial para mí porque, bueno, está Omar del otro lado, que ya les voy a contar quién es. Hola Yamila. Bueno, también les quería contar que pueden ir escribiendo, vamos a estar leyendo las preguntas que tengan, eh, dudas, lo que quieran escribir, tienen ahí para agregar un comentario, lo pueden ir escribiendo. También tienen un corazón al lado, si presionan ese corazón nos harían un favorazo porque va el algoritmo de Instagram a invitar a más personas para que se puedan sumar a este encuentro de aprendizaje y de reflexión. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Yamila, ¿sí? Para los que no me conocen, los que me están viendo desde España, hay mucha gente de Argentina también. Así que bueno, soy de Mendoza, soy profesora de filosofía y coach ontológico, así que este encuentro ¿sí? de aprendizaje que vamos a compartir hoy día con Omar, a quien he invitado porque él es experto en el tema. ¿Sí? Me parece, bueno, muy importante su experiencia y porque sé que él ha ayudado a muchas personas a encontrar el propósito, no solamente en España, sino en distintos lugares del mundo. Así que, bueno, es importante ese reconocimiento porque, bueno, ha hecho un aporte muy valioso para esto del acompañamiento filosófico. Por eso, bueno, considero que era una de las personas importantes para trabajar este tema. Así que, bueno, Omar, ¿cómo estás? Pues muy bien, y con esta presentación mejor todavía, se me suben los colores, no es un filtro de Instagram. Te agradezco mucho estas palabras. Bueno, también Omar me pasó un pequeño resumen de su trayectoria que lo quería leer para que, bueno, todos conozcan un poco más de él. Sí, él es doctor en filosofía por la Universidad de Granada. Desde el 2014 dirige telosconsulta.com, que es una consulta de asesoramiento filosófico desde la que facilita procesos individuales centrados en la comprensión y superación de crisis existenciales, así como de desarrollo y reinvención profesional basados en el talento y la vocación. Ha sido también coordinador de programas de empleabilidad, participando en el diseño e implementación de proyectos internacionales de emprendimiento social. También ha impartido multitud de talleres de activación hacia el empleo para personas en riesgo de exclusión social, con el fin de aportar herramientas de autoconocimiento y superación personal a quienes más sufren la falta de oportunidades laborales. Así que tiene una amplia trayectoria y todo lo que nos va a decir hoy día va a ser súper valioso. Bueno, Omar, ¿qué te ha parecido este encuentro? ¿Qué expectativas tenías? La verdad es que es el segundo directo que hago, soy bastante novato en redes sociales, sé que debería utilizarlas más, pero no estoy en ello. Al final siempre me dedico a hacer otras cosas, así que ya te digo, te agradezco mucho la oportunidad y sobre todo de poder conversar y compartir nuestra conversación con otras personas, porque creo que además tienes, yo creo que voy a aprender bastante de ti, porque al ser tu filósofa y a la vez coach, que también es mi caso, aunque yo me centro más profesionalmente en el ámbito filosófico, son como dos mundos que creo que se retroalimentan Tal cual. mucho y tendrían mucho que enseñarse entre sí, sobre todo cuando se lleva al ámbito profesional, o en nuestro Tal caso cual. también. Tal cual. Bueno,
En primer lugar, quisiera que empecemos a hablar acerca, bueno, de qué entendemos cuando hablamos del propósito, si tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Sí, como vos decís, esta unión entre la filosofía, vos también, sé que sos coach, implica un autoconocimiento, ¿sí? Que por ahí va la clave de la cuestión, ¿sí? Por eso, bueno, te invito a que des tu mirada sobre este descubrimiento del propósito a nivel individual. Comencemos primero. Vale. Sí, además yo creo que es lo que se espera de dos filósofos, que se nos exige claridad y empezar definiendo bien el concepto del que vamos a hablar. La primera sensación, la primera imagen que me viene cuando me preguntas por el propósito es el desconocimiento que se tiene del concepto de propósito. Creo que es algo que está por lo general en nuestras vidas, en nuestro diálogo. No nos cuesta decir, estoy viviendo una vida sin propósito, pero lo hacemos con una pregunta muy metafísica, muy abierta, que prácticamente no comprendemos. Y creo que es porque por lo general tendemos a confundir propósito con objetivo. Donde un objetivo es el querer conseguir algo concreto, el objetivo nos lleva a la realización de un plan, de una estrategia, pero muchas veces nos damos cuenta de que cuando conseguimos ese objetivo aparece cierta sensación de vacío que nos genera frustración porque damos por hecho que si era lo que yo quería conseguir, en el momento en el que lo he conseguido, ¿por qué no iba a sentirme mejor? Y me da la sensación también de que esto se repite a lo largo de nuestra vida. En el colegio nos enseñan a superar una serie de objetivos, trabajar por tramos, prometiéndonos que todo cobrará sentido más adelante conforme vayamos avanzando. No se nos habla de propósito, no se nos habla de la importancia de enfocar nuestras acciones y nuestra vida a algo superior, sin que esto sea algo místico, sino algo que vaya más allá de nuestra propia labor y no nos damos cuenta de que sin un propósito que fundamente lo que hacemos, al final va a flotar todo en la vida, pero no va realmente a arraigar, y yo creo que esto se experimenta en aquellos que consiguen todo lo que se propusieron y tienen un gran trabajo y todo lo que se esperaba de ellos, y sin embargo sienten que no están dejando su propia huella, ¿no? Entonces, para definir el propósito yo creo que habría que acercarlo a dos conceptos importantes, como son el concepto de sentido, que el sentido es lo que es el significado que le exigimos tanto a nuestras acciones como a la propia vida. El sentido es el para qué hacemos algo, y ese para qué es lo que nos da toda esa motivación, y es fundamental, y a nivel existencial es clave. Pero el propósito no solo tiene que ver con el sentido, sino también con la cuestión de la vocación, que yo entiendo que además no es lo mismo. Me parece que la vocación, podemos hablarlo, pero creo que es algo más individual, porque la vocación es el impulso interno, esa fuerza que yo tengo, a la hora de aportar y desplegar lo que soy, de sacar mis propias cualidades y llevarlas al mundo. Realmente es maravilloso que vocación y propósito vayan de la mano, sobre todo cuando consiguen enraizarse en un camino profesional, que yo personalmente es de lo que más afortunado me siento en mi vida, pero entiendo que el propósito y la vocación no tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué es el propósito? Habiéndolo acercado a esto, me da la sensación de que el propósito podemos definirlo como aquella causa a la que queremos contribuir. Y al hablar de causa, creo que se pone sobre la mesa el concepto fundamental del propósito, que es su factor social. Creo que no hay propósito cuando aquello que me planteo, cuando aquello a lo que quiero contribuir, solo me beneficia a mí. No hay propósito si no hay un recalo en la sociedad. No hay propósito si trata solo de mí y no afecta al otro. Si lo que pretendo hacer me diferencia del otro, como si fuese alguien realmente diferente, cuando en realidad somos parte de lo mismo. Por eso creo que el propósito busca siempre tener un impacto concreto en el mundo, una aportación, que mi propio esfuerzo se traduzca en algo.
en algo palpable, en algo que realmente aporte. Y lo bueno que tiene esto es que tiene esta vertiente social en la que creo que tiene que revertir en la sociedad, pero creo que también un propósito, cuanto más amplio sea, más gente puede enrolar. Por eso creo que es diferente de la vocación, porque un propósito, cuanto más amplio, más personas puede unir, que pueden aunar fuerzas y pueden llegar a convertirse en un gran equipo. Y en esto del concepto de equipo creo que tendrías tú mucho que enseñarnos, pero yo lo cifraría ahí, en propósito como la causa a la que quiero sumarme, la huella que quiero dejar en el mundo junto a otros y el recado social que quiero que eso tenga. Tal cual, eso, a eso nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos del propósito, ya lo he explicado de maravilla, es esa causa, ¿sí? A la cual nos unimos, porque bueno, tiene que ver con esto que vos hablaste del vacío existencial, ¿sí? Cuando uno hace las cosas y se pone objetivos, simplemente cuando lo logra, tal vez no siente felicidad, sino que simplemente, bueno, lo logré y ahí queda todavía el vacío porque no se ha cuestionado, no ha indagado en su interior, en saber cuál es ese digamos, combustible impulsor para poder alcanzar todo lo que se proponga, porque todas las acciones que nosotros hacemos tienen que estar, digamos, unidos o ligados a ese propósito, a esa causa mayor que es, lo que nos puede mover a ser felices, ¿sí? Tanto a nivel individual como a nivel grupal. Cuando hablamos de equipos, siempre, hay que distinguirlo, ¿no?, de un mero grupo de personas, porque un grupo de personas no tiene un objetivo en común o no comparte nada, son independientes, pero en un equipo obviamente que está esto de que, bueno, lo que yo haga va a repercutir en el otro. ¿Sí? Es parte de un trabajo colaborativo donde lo que uno de los miembros del equipo haga, bueno, repercute y bueno, esto es una cadena que si están todos separados y no tienen una causa por la cual actuar, obviamente se pueden sentir con un vacío, decir, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo en esto? Y bueno, es importante también que nos comentes vos cómo trabajás esto de la reinvención profesional, ¿sí? Vale, la reinvención profesional, yo llegué a ese ámbito de rebote, prácticamente, porque yo me encontraba en mi consulta de filosofía, pues yo trabajaba con personas pues, que venían con ese punto de crisis existencial, de falta de sentido de su vida o de necesitar trabajar ciertas cosas que ellos entendían que si lo viesen con una mayor claridad, con mayor perspectiva, pues podrían encontrar la solución o realmente relativizar el problema. Y muchas veces una gran transformación interior no implica ningún tipo de cambio externo en tu vida. Nos decía Séneca que el sabio no es el que hace cosas diferentes, sino el que hace lo mismo que los demás de forma diferente. Entonces, no tenía por qué. Sin embargo, sí que había algunos consultantes que justo por esto que comentaba al principio, por esta rueda del colegio, de tienes que estudiar para conseguir un trabajo, que ese trabajo sea para toda la vida, todo esto, a la hora de hacer ese trabajo de autoconocimiento, de deconstrucción de todas esas ideas que yo consideraba que eran mías, todo eso con lo que yo me identificaba, y ahora me doy cuenta de que no soy yo y ya no sé qué soy, pero lo que tengo muy claro es que ya no soy eso, me siento un poco en un vacío, automáticamente exigían cambios bastante radicales, sobre todo cuando esas personas tomaban contacto con su vocación y se daban cuenta de que no estaban dispuestos a seguir viviendo una vida que no les devolviese el reflejo de quienes eran, una vida que para ellos, de esta forma, no tenía sentido. Entonces, claro, esto llevaba a un cuestionamiento de su vida laboral, que en principio no es una cuestión en absoluto filosófica, pero creo que a nivel existencial es muy importante a qué dedicamos 8 horas al día. El que trabaje 8 horas, que la mayoría serán más. Entonces, claro, esto invitaba a hacer procesos paralelos, aprovechando que yo también había trabajado
independientemente de la filosofía, en cuestiones de empleabilidad y de desarrollo profesional, pues mezclando esta parte de coaching más integral con la propia cuestión del autoconocimiento, el talento y la vocación, pues procesos en los que se llevase a cabo esa estrategia de cambio de vida, de cómo hacerlo factible, de cómo hacer una reinvención profesional basada en quien realmente eres, que podía complementarse con ese proceso filosófico, pero que entiendo que nacía de ahí, pero se separaba porque el coaching y el trabajo filosófico son dos cosas que pueden complementarse, pero que son totalmente diferentes. Y así fue como fui entrando en esto. Entiendo que también respondiendo a una necesidad como la que yo tuve también en su momento, porque yo siento que yo estudié filosofía por necesidad, porque necesitaba herramientas de pensamiento, pero tenía una vocación muy fuerte de acompañamiento, de trabajo con personas. Y yo entré en filosofía entendiendo que la filosofía eso no me lo iba a dar. Entonces, claro, cuando vi que yo estaba desarrollando habilidades que podía utilizar para ayudar a otras personas y para acompañarlas, tuve que buscar, es decir, qué camino profesional puedo tomar para encontrar la fórmula en la que esto pueda ser mi forma de vida. Y eso es una reinvención, en realidad es un desarrollo profesional porque forma parte de la propia filosofía, pero es así. Lo habrás vivido. Al final las reinvenciones profesionales nunca son un empezar desde cero y son totalmente naturales y orgánicas. Desde fuera parece como si fuese una revolución, un salto al vacío, pero son una cosa totalmente coherente y bien hilada en la vida de uno mismo. Es justamente ser fiel a ese propósito que nos llevó a estudiar esto, ¿sí? Claro. Me parece que, bueno, yo soy profesora de práctica profesional en 5º año y cuando yo cursé esa materia, me había olvidado de mi propósito, me había olvidado de por qué había estudiado Qué filosofía. envidia, ¿eh? Qué envidia que tengáis una asignatura de práctica profesional, también te lo digo. Ah, bueno. Pero bueno, en esta materia yo me reencontré con ese propósito que cuando tenía 18 años, yo dije, bueno, yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudarlos a pensar. Bueno, y cuando transcurrieron esos 5 años de carrera, al finalizar, me había olvidado porque con el trajín de rendir, aprobar, querer recibirse rápido y terminar la carrera, bueno, en ese momento llegó algo que fue esa pregunta, bueno, reencontrarse con ese propósito, ¿no? Pero bueno, ¿cómo poder solamente, a ver, porque a nosotros nos forman como profesores, ¿sí? Distinto a ustedes que son licenciados, pero bueno, el ámbito del laboral está más que nada centrado en la educación. Después, bueno, yo me fui formando de otras disciplinas, como es el coaching ontológico, que vos decís, bueno, es distinto, pero a la vez, quien ha estudiado filosofía puede encontrar esa base sólida en la cual los preceptos, digamos, los conceptos del coaching ontológico se fundan. Entonces, bueno, yo he hecho varias investigaciones acerca de los fundamentos del coaching ontológico, los he tratado de decir, bueno, esto que tal vez algunos lo nombran como algo vacío de contenido es puramente filosófico y viene desde esta teoría, desde este autor, desde este filósofo. Entonces, bueno, como vos decís, es el reencontrarse con ese propósito y uno lo ha vivido, ¿sí? Decir, bueno, no solamente voy a formarme para la educación, sino que, bueno, quiero dar a conocer esto que me motiva, que me inspira, que me alegra, que me hace feliz y conocer, que otras personas lo conozcan y también ayudar a otros, ¿sí? Porque lo que hacemos es eso, acompañar a otros a que puedan autoconocerse, eh, reconocerse en lo que sí, lo que no, lo que les gusta y a partir de ahí tomar buenas decisiones para siempre ser felices. Bueno, y eso es lo fundamental. También en cuanto a lo organizacional, a los equipos, a mí me gusta mucho explicarlo con esto del círculo de oro, que no es propiamente de la filosofía, pero tiene que ver Simon con, Sinek, claro, con, maravilloso. con ir a ese punto interior. Simon Sinek, bueno, lo explica a partir de, para los que no lo conocen, los que están escuchando esto, lo explica a través de un círculo que posee 2 círculos más en su interior. En el círculo, ahí está, mirá, muy bien, estamos alineados.
Él explica esto con este círculo, digamos, el más externo con el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Bueno, cuando uno le pregunta a un estudiante, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a dar clases, si estudia el profesorado, no sé, de filosofía, voy a dar clases, o, bueno, una persona, cualquier persona, bueno, dice, hago tal cosa. Y a eso se refiere el qué, a los servicios, a los productos, que tienen que estar claros, bueno, qué es lo que hace. Pero más en profundidad está el cómo, que va a estar referido justamente a las estrategias, los métodos, sí, el sistema que va a tener que emplear para poder llevar a cabo ese qué. Y por último, ¿sí? Que es ahí donde entramos nosotros, me parece que está a nivel, digamos, de grupos, de organizaciones, es encontrar ese por qué hago lo que hago, que es el círculo que él pone en el interior. Y ahí está el propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Y eso, definir o reencontrarse, descubrir ese propósito es lo que va a dar motivación al cómo y al qué de lo que hago. Y va también a alinear a todas las personas que van a ser parte de ese equipo. Es esa causa que vos nombraste en un primer momento. Totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, y también, bueno, mucho que es el propósito, pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Sí? Una de las preguntas que también llegó en el Instagram, que nosotros dejamos la cajita de preguntas, fue, bueno, ¿cómo consigo el propósito? ¿Sí? Que puede ser que para nosotros estemos acostumbrados a reflexionarnos, pero bueno, ¿qué les podés decir vos, Omar, acerca de esto? ¿Cómo lo consiguen? Sí, además esto es gracioso porque normalmente cuando te preguntan eso parece que te están pidiendo una receta, que si la hubiese, aunque conocemos autores que la dan, a mí cualquier receta, cualquier decálogo, consigue esto en 8 pasos, no me lo creo, no me interesa, pero no es fácil, pero yo entiendo que es la pregunta más legítima que nos pueden hacer. Yo creo que el trabajo, cuando uno trabaja desde el pensamiento y desde la reflexión, el trabajo debe de ser negativo. Y me explico. Creo que la mejor forma de encontrar un propósito al que dedicar mi vida es a través de la deconstrucción. Es decir, ¿qué hay en mi pensamiento que me está impidiendo ver ese propósito sin más? Porque parece como si ese propósito, ese sentido, ese significado profundo que pudiese tener mi vida, como si fuese algo que se escapase, que se escondiese. Y esto no tiene sentido, valga la redundancia. No podemos entender que el propósito sea algo difícil de encontrar. Creo que es mucho más coherente pensar que nuestra mirada, o al menos nuestra forma de buscarlo, está fallando en algo, porque causas hay muchas. Entonces yo por lo general hago este trabajo explorando el propio malestar, la propia situación de crisis de la persona que viene a verme, que al darle un abordaje más integral, en última instancia no importa tanto si sea una cuestión de pareja o una cuestión profesional, todo habla de nosotros, todo habla de nuestra forma de percibir el mundo, de experimentarlo y de percibirnos a nosotros, que yo creo que esa es la clave de toda terapia y de todo acompañamiento de esos dos conceptos, yo y el mundo. Cómo defino estos conceptos y cómo entran en juego entre sí. Y en la medida en la que voy tomando contacto con ese vacío, puedo empezar a sentir aquello que me está faltando. Es decir, no se trata de diseñar un propósito, no se trata de buscar una gran lista de definiciones de sentido, de vocación, y elegir la que tenga más, la que dé una mayor puntuación conmigo, como si fuese un test de personalidad. Yo, la sensación que tengo es que en ese vacío que yo percibo, en esa falta de propósito, esa experiencia de no estar aprovechando mi vida, ahí están todos los ingredientes que necesito para encontrar mi propósito. Y cuidado, igual que considero que la vocación es algo muy interno, muy que no se decide, que está ahí y que se expresa y que uno puede llevar a diferentes profesiones, pero que es algo muy general, pero que está ahí, yo creo que el propósito no deberíamos buscarlo únicamente como a nivel visceral, como si es algo que no dependiese de nosotros. Creo que lo que somos y las cualidades que tenemos pueden servir a un montón de propósitos.
Entonces creo que ahí también hay que hacer un trabajo con la mirada, lanzarla al mundo y ver qué consideras que le falta al mundo. Habrá muchas cosas, pero ¿qué sientes que puedes aportar en esta multitud de causas nobles que pretenden hacer del mundo un mundo mejor y de hacer de la especie humana algo más elevado en algún sentido? ¿En qué ámbitos crees que puedes aportar más? Y ahí probablemente cuando no sabemos qué responder, de nuevo volvemos a las creencias y a la concepción de mí mismo. Si yo considero que no tengo nada que aportar, que no tengo ningún tipo de valor, evidentemente la respuesta va a ser no tengo nada que hacer. Pero a través del autoconocimiento y la reflexión uno va liberando esos bloqueos, esa vocación, esos propósitos no se encuentran, llaman a la puerta, aparecen, suben hacia arriba, como decía Spinoza con el conatus, esa fuerza de vida que nos impulsa y que nos mueve, y entonces es cuando aparecen propósitos válidos para nosotros, vocaciones que siempre han estado ahí, y aparece ese sentido que parecía que se escondía, y ahora de repente parece que lo derrocho yo y que lo derrocha la vida. Muy bien, tal cual, sí, es como tener una mirada más generativa, ¿sí? Esta introspección que hay que hacer. Y es tal cual lo que vos decís, bueno, que no es una receta, ¿sí? El trabajo individual con cada una de las personas que nosotros trabajamos se va construyendo a la medida de las necesidades de ese otro. Las preguntas que nosotros hacemos para que el otro reflexione tienen que ver con la historia que nos está contando, ¿sí? Porque esa historia que nos está contando refleja su mirada y a partir de la pregunta podemos ayudarlos a tener justamente una mirada más generativa, a que cambie de perspectiva, a que se ponga en el lugar del otro. A mí me gusta mucho, tomo esto de Heidegger, ¿sí? De que somos un proyecto finito y que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a morir y quedar, digamos, con cosas pendientes o cumpliendo mandatos o cuestiones que no son realmente tuyas, o vas a jugártela y vas a hacer lo que vos querés hacer? Eso, bueno, me gusta mucho porque, bueno, también está ligado con esto, por ahí cliché de decir, bueno, la vida como protagonista o como víctima es la vida auténtica, ¿sí? O la vida inauténtica. Que yo quiero tener una vida, afirmar mi propia vida, bueno, me tengo que hacer responsable de mis acciones. Y ahí está el compromiso. Y nosotros trabajamos mucho con eso, con el compromiso de la otra persona, de lo que va aplicando a medida que se va conociendo a sí mismo. Así que, bueno, ahí creo que yo anoté acá, Marísima, que hizo un comentario. Bueno, ella preguntó justamente la respuesta que estamos dando y también cómo consolidarlo, dijo. Yo creo que poniendo en práctica lo que ha podido autodescubrir. No sé Claro, es qué. que fíjate como aquí esa pregunta tiene un aroma de miedo, ¿no? De cómo puedo conseguir esto, que parece que se escapa, y una vez que lo encuentre, ¿qué hago para que se quede? ¿Qué hago para retenerlo? La idea además de lo que tú estabas planteando, y me parece que las referencias que has hecho son magníficas, porque has sacado a colación una filosofía existencial que creo que habla de la responsabilidad del individuo que tiene consigo mismo. La idea de este trabajo de autenticidad es que la toma de conciencia, el autoconocimiento, puede que tarde en llegar. Y eso implica que en nosotros se cultive un respeto por el proceso. Llegará cuando llegue. Es momento de lo que estamos haciendo ahora. Pero sí que es cierto, y yo esto lo vivo en consulta y lo he vivido conmigo cuando yo he sido el consultante y no el consultor, una toma de conciencia no caduca. En el momento en el que yo conecto con algo, esa conexión se queda. Puedo tener hábito, puedo dudar, puedo perderme, pueden visitarme miedos del pasado. No somos solo pensamiento, ahí hay una neurobiología, hay unos caminos neuronales que nos traen experiencias pasadas. Hay muchas cosas, pero en el momento en el que yo capto ese propósito en el que me puedo expresar o aparece esa vocación o por fin consigo esta meta sapiencial de sabiduría, de encontrarme conmigo mismo y reposar en lo que soy, sin exigirme perfección ni necesitar nada más, eso no se pierde. Y es profundamente creativo, aunque no lo pretendamos. Ahí es cuando nacen los proyectos sin tener que forzarlos, vienen de forma natural.
Y también Anabel ahí preguntó, dice, ¿el propósito puede ser identificado con la esencia de la unidad? ¿Será? No, no sé qué quiso poner ahí la última palabra. Si querés Es escribir de que, vuelta. claro, fíjate cómo a la hora de la uni. Claro, es que cuando preguntan Ah, de uno, diferentes. dice, de uno será. La esencia de uno. Vale, claro. Eso. Claro, esto depende de cómo lo entendamos. Entonces, el propósito tal y como yo lo planteo, lo entiendo, y esto no significa que si alguien me dice, yo entiendo el propósito de esta otra forma y me guste más esa definición, lo importante es entender, no estancarnos en conceptos. Tal y como yo lo entiendo, como una causa a la que me puedo sumar, no creo que sea tanto algo que esté en mi ser, sino algo en lo que yo puedo proyectar mi ser, que tú decías, ser proyecto, lanzar al mundo, proyectar lo que soy y unirme a esa causa, pero no es algo que esté en mí y que se despliega en el mundo, como sí considero que puede ser la vocación, sino algo que hay en mí que resuena, que hay esa vibración, esa coherencia, que es lo que yo me lanzo. Ujú. Esto me hace pensar también que, bueno, decir un propósito ligado a la esencia sería que, bueno, no va a cambiar o es fijo, ¿sí? Pero por ahí se escucha a veces que, bueno, el propósito puede ir variando, no sé, me viene así como la pregunta, bueno, ¿puede ir variando el propósito? Yo creo que sí, que puede ir variando en los distintos ámbitos de la vida o cuando uno cumple una etapa, hay ciertos, no sé, puntos claves que pasan en nuestra vida, bueno, que nos hacen replantearnos las cosas y poder decir, bueno, ahora quiero esto otro, ¿sí? Que puede estar ligado, es esa causa que me va a mover a hacer otras cosas. Pero yo creo que eso ahí conecta con el momento presente. Hay un momento vital, hay un momento para cada cosa, y hay fases, hay procesos, y los procesos cuando culminan son la entrada a nuevos procesos, pero evidentemente, y menos mal, que cambiamos y que aspiramos a otras cosas, y aunque tenemos una conciencia de unidad, soy la misma persona que el que iba al instituto, mi forma de comprender el mundo no es la misma, es diferente y de hecho es más amplia, que esto es a lo que creo que hay que optar. No hay que tener miedo al cambio, sino a la integración de diferentes perspectivas que amplíen cada vez más la mía. Así que por supuesto que sí, debe ser tan maleable o tan dinámica mi propio propósito personal como exige la vida. Y la vida exige muchísimo dinamismo. Muy bien, ahí hacemos referencia ahí a Heráclito, ¿no? Con todo fluye, todo cambia. Bueno, tengámoslo presente para nuestra propia vida y bueno, animémonos a cambiar, a que nada, somos uno, pero vamos cambiando a lo largo de la vida y está bien, y aceptarnos así, con ese cambio. Bueno, ha salido muchísimas cosas muy interesantes. También me gustaría que nos comentes, bueno, no sé, algún caso puntual o alguna experiencia que quieras comentar acerca de esto. Pues fíjate, en relación a esto, por no hablar solo de consulta de casos individuales y hablar más también de grupos y de equipos, que es algo a lo que tú puedes aportar probablemente más que yo. En relación al propósito y esta vertiente social, yo sí he tenido la oportunidad, como decía antes, de trabajar en ciertos proyectos de empleabilidad. Y sí en uno de ellos tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de 20 desempleados, personas en situación de desempleo, en un programa que se llamaba Lanzaderas de Empleo. Trabajo precioso, trabajando con ellos durante 5 meses, y ahí sí que sentí que pude aplicar esa teoría y verla hecha carne. Porque si quieres ahora hablamos del concepto de equipo, del equipo en empresa y todo lo que ello implica, pero suele tener mucha poesía, ¿no? Mucha alegoría motivacional, pero ahí es donde experimenté realmente y conseguí transmitirles que un equipo es algo mucho más potente y de una dimensión mayor que un grupo. Porque fíjate que se construyeron como un equipo de trabajo, pero el objetivo de cada uno era encontrar empleo. Empleo para él o para ella misma. Entonces,
según nos han enseñado, en principio, eso debería de generar una competitividad brutal y un guardarse la información y un hacerse la zancadilla. Bueno, pues todo lo contrario. Creo que hay esa naturaleza humana a la que muchos critican. Yo creo que en su base hay ahí una bondad que verdaderamente se despliega, y fue maravilloso ver cómo personas se ponían a trabajar por el bien de otras personas, aunque en principio a un nivel individual no les aportase nada, porque que mi compañero encuentre trabajo se supone o nos han enseñado que no me aporta nada. Pero la cuestión es que sentían que era un equipo que avanzaba y que en realidad en la práctica, en términos de productividad y de eficiencia, se convirtieron en un equipo altamente eficiente, repartiendo las búsquedas de empleo, preparando entrevistas de trabajo. Se convirtieron en un equipo de alto impacto. En realidad, prácticamente todos los que acabaron el programa, si no encontraron trabajo, iniciaron algún tipo de formación que formaba parte de su estrategia, y para todos supuso también un proceso de transformación personal. Creo que para mí, no sé si incluido o el primero, porque también fue algo que me conmovió, y es un ejemplo de que no es solo una cuestión económica el hecho de crear un equipo que funcione, sino que va mucho más allá. Parece que está en la esencia humana esa colaboración, esa cooperación que está a la base de la raíz social de los propósitos de verdad, pero que tanto nos cuesta encontrar y que tan nuestros son, en definitiva. Sí, yo creo que eso se da mucho así, dependiendo de los grupos, ¿no? Yo he trabajado así con grupos de emprendedores que, bueno, se han animado, porque, bueno, esto es un caso como muy frecuente que me ha tocado por ahí, que es personas que, bueno, no se han animado a hacer lo que querían hacer, porque tienen un trabajo fijo y por miedo, ¿no? Por temor a decir, bueno, no, me voy a quedar sin nada. O mucha gente que, bueno, con esto en Argentina acá se quedó sin nada igual porque con la pandemia y bueno, la situación se tiene que reinventar todo el tiempo. Entonces, conectarse con lo que quiere y también trabajar de modo colaborativo, ¿no? Y haciendo alianzas estratégicas. Y yo he visto mucho que en esos grupos, así como en el que te tocó a vos, se potencia eso. Y si cada uno saca lo mejor de sí para ayudar al otro, porque en definitiva quiere eso, es, que el otro lo logre, da también una esperanza, ¿no? Que yo individualmente también lo voy a poder lograr. Entonces, bueno, tiene que ver con ese impulso, con esa potenciación que se da de todo lo bueno a nivel equipo. ¿Sí? Si bien cada uno ahí tiene un proyecto individual, todo eso que se genera provoca colaboración y bueno, los ayuda a motivarse día a día a lograr lo que ellos quieren y también a recordar por qué, ¿sí? La causa, por qué pasó esto de que quieren reinventarse laboralmente o tener otra salida laboral o hacer lo que realmente quisieron hacer siempre, ¿sí? Por esto mismo que decía recién de, bueno, tengo esta vida y ¿qué voy a hacer? Voy a dejarla pasar y no voy a ni siquiera intentarlo. Así que, bueno, va por ahí. También otra de las cosas que a mí, en mi experiencia, en capacitaciones que he realizado, veo como que hay una pérdida, tal vez, del propósito cuando una persona a nivel individual, ¿sí? Y a nivel equipo, porque repercute, mucho se da con los vendedores, por ejemplo, que en un momento esa persona tomó el puesto de trabajo porque los valores que tenía coincidían con los valores de la organización y bueno, esto me refiero a ver a algunas personas que venden tal vez productos que son naturales o productos que son amigables con el medio ambiente, que tienen ciertos valores y las compañías, las empresas o esos emprendimientos que promueven todo esto, pero bueno, ahí trabajo mucho, por ejemplo, con la cuestión de los juicios, ¿sí? Las interpretaciones que ellos tienen del ser vendedor, porque ellos lo eligieron porque, bueno, les da un rédito económico, pero también porque están alineados a esos valores, quieren que sea así, que la gente consuma cosas que son buenas para las personas y, bueno, para el medio ambiente también. Pero bueno, ahí se provoca una crisis, porque
aparecen todas las interpretaciones o todos esos juicios que tienen sobre el ser vendedor. Entonces, bueno, trabajamos justamente con eso para no perder ese propósito, para volverlo a decir, bueno, trabajar y sobre ese propósito también va a motivar a que las otras personas puedan conocer tu producto de una manera distinta y no simplemente, bueno, que lo vendas y quedarte en eso que vendés, sino ir más profundo. Sí, bueno, esa es un poco mi experiencia, también un poco con grupos me parece que lo que pasa es cuando la pérdida del propósito se da cuando, bueno, la organización empieza a ser más grande. Sí, he trabajado con pequeños grupos así de emprendedores que quieren formar una ONG o un microemprendimiento y bueno, después tienen el propósito claro, podemos definir los objetivos, los pasos a seguir, hacemos el plan de acción, volvemos al propósito cuando aparece la necesidad de contratar a otro, de decir, bueno, este otro que por ejemplo en una ONG trabaja voluntario y se sienten por ahí decir, bueno, pero no le puedo exigir tanto porque es voluntario y después si no lo hace yo me voy a quedar sin que quiera pertenecer a mi organización. Bueno, no, porque esa persona tiene que estar realmente comprometida, por eso eligió estar ahí. Entonces, cuando indagamos en ese propósito y los fundadores o los líderes de ese proyecto lo tienen en claro, lo pueden transmitir y esas personas, por ejemplo, en este caso que me vino a la mente decir, son voluntarios, no le puedo exigir, bueno, replanteémosle para qué están ahí, si realmente quieren estarlo o están, porque bueno, una ONG, bueno, tiene que ver con ayudar o tiene un beneficio social, es decir, bueno, a ver, si hay alguien que es voluntario de esto y no lo siente realmente, y bueno, mejor que no esté, ¿para qué vamos a estar con personas que están ahí porque, bueno, de hobby o porque tienen tiempo libre? No. Entonces, bueno, eso se va, cae cuando se trabaja lo del propósito así en grupos, en talleres, cae solo. Las personas se dan cuenta y también se sinceran y dicen, bueno, no, yo realmente no puedo dar todo de mí porque no coincido con lo que ustedes pretenden. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, es una de mis experiencias. Realmente es interesante esta cuestión de la transmisión del propósito, sobre todo cuando los equipos crecen y entran nuevas personas que tienen nuevas individualidades, nuevas formas de pensar y de vivir, y eso plantea el mayor reto, que es cómo hacer reverberar a todo el equipo con ese propósito. Pero la verdad es que yo también entiendo cierto recelo de algunos empleados que puedan sentirse que con el discurso del propósito en algunas empresas, digamos que estén intentando, bueno, pues buscar una mayor rentabilidad del empleado con un discurso motivacional que está bastante vacío. Y esto creo que ocurre porque hay empresas que no tienen un Tal cual. propósito con esto que estamos hablando, y no lo digo desde la crítica. Es decir, creo que es legítimo que alguien tenga una empresa y que su idea sea ganar dinero y que quien trabaje allí lo que quiera es un sueldo para pagar sus cosas y su vida. Me parece maravilloso, no es exigible. Pero creo que sí que hay un problema cuando empezamos a ficcionar este halo de propósito y empezamos a hablar de misión, visión y valores cuando vemos que hay empresas que evidentemente sí los tienen, pero que otras que no, y que se utiliza esta idea del propósito de una empresa que no lo tenía al principio y que nadie le exigió tenerlo, pero lo hace para que otros empleados pues den más de sí y haciéndoles sentir que el problema está en ellos, ¿no? Como que no concuerdan con unos valores de la empresa que realmente no existen porque en esa No, empresa a ver, solo está, claro, solo está la maximización tal cual, del beneficio, que tal entiendo cual. que es que aunque sea legítimo, no es legítimo el utilizarlo contra el empleado, pero es legítimo que no tenga propósito en la empresa. Entiendo que es exactamente el caso opuesto del que planteabas, y este es todo el espectro, porque lo que tú planteabas son empresas con propósito que tratan de transmitir eso a sus empleados y ven que no siempre lo consiguen y pueden encontrarse personas que no concuerden con ese propósito y lo mejor es que, sobre todo en el caso de que sea un voluntario, que no hay remuneración, que no puede ser alguien que quiera trabajar ahí por el sueldo, no solo por el propósito, pues lo mejor es que
haya un cambio, desde luego. Tal cual, sí. Esto puede también sentir como algo carente así de contenido, misión, visión. En una charla de un congreso latinoamericano de estudiantes de filosofía, justamente hablé sobre ese tema porque digo, bueno, ahí en la organización tiene que estar el filósofo, él es el que puede dar lugar a que esto sea realmente con sentido, que lo elaboren quienes son parte de esa organización y no que lo escriba a un tipo en la computadora en algún momento porque tiene que hacer una página web. Yo se los planteé así y Es lo que pasa. es lo que pasa. Entonces, bueno, yo creo que nuestro lugar está ahí, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos esta misión, esta visión, pero yo he hecho capacitaciones en las que me han dado eso escrito, que lo tenían en la página web. Bueno, tenemos que alinearnos con esos objetivos, con esa visión a todo el resto de los empleados. Pero, a ver, ¿ustedes creen en esto? ¿Sí? Es como que ahí hay que trabajar, trabajar un trabajo primero con esos líderes, con esos ejecutivos, para poder después, que realmente ellos lo conocen, si lo conocen, o bueno, replantearlo, ¿no? Porque no tiene que ser vacío. Y en una entrevista así con esas personas que quieren promover esto para que todos lo tengan, te das cuenta si es necesario cambiarlo y si les hace sentido a ellos mismos. Entonces, bueno, siempre no desde eso profundo. Yo trato de llevarlo adelante, no desde el vacío de, bueno, sí, vamos a hacer algo, una dinámica para que nos alineemos todos a esto. No, bueno, en profundidad. Por eso, bueno, he tenido mucha experiencia de trabajar con, así, empresas chiquitas, pymes, o que recién se están organizando para crear ese emprendimiento. Entonces, bueno, ha tenido la posibilidad de hacerlo bien contundente a todo esto. Hay varias preguntas que no quisiera dejar de decir. Ahí Matías dice, para lograr nuestro propósito necesitamos del otro. Claro, en relación a lo que hablábamos recién. Totalmente. Después, Porte Leticia, ¿será? Dice, ¿y se puede conseguir una vida feliz sin encontrar nuestro propósito? Buena pregunta. Claro, es que como filósofos ya nos han metido otro concepto, nos han metido la felicidad y ya estamos sirviendo. Pero bueno, intentemos responder de forma sencilla. Creo que en el momento en el que aparece la conciencia de ese propósito, no será posible la felicidad sin estar alineado con él. Pero eso no significa el conseguirlo. Creo que aquí de nuevo hay que diferenciar, ¿no?, esos objetivos con el propio propósito en sí. Si yo me alineo con el propósito de llevar, no sé, la lectura, porque considero que la lectura abre mundo, y llevar la lectura a todos aquellos que no la conocen, podré ser feliz siempre y cuando yo sienta que estoy alineado con eso. Y eso no significa que tenga que ser emprendedor, que tenga que trabajar en una editorial, no significa nada de eso. Significa que con cualquier tipo de proyecto, cualquier puesta en práctica que yo haga de esto va a implicar una coherencia conmigo y puede generar, desde luego, una felicidad que entiendo que es un juicio más sumario sobre la propia vida y que no refiere solo al propósito. Bien, también hay otros comentarios. Dice, ¿deberían las empresas trabajar sobre el propósito con sus empleados? Yo creo que sí. Creo que lo respondí recién. Después, Marísima dice, quizás trabajando sobre sus propósitos pueden rendir mejor porque se sienten más afín. Y sí, seguramente que sí. Y Matías nos dice, hay que convivir empresarios y empleados con distintos propósitos. Claro. Aquí es donde yo veo que no debe utilizarse la cuestión del propósito para engatusar. No. Igual que decía, claro, No igual que decía... no estamos trabajando nosotros si pasa eso. No, y además lo que tú hablabas antes creo que es maravilloso, porque puede darse una empresa que no tenga un propósito previo, que simplemente se forje para ganar dinero y que luego en su propio desarrollo también tenga un desarrollo humano y quiera tener un propósito y pueda ir alguien como tú a trabajar con ellos a decir, vale, ya estamos haciendo esto, pero hagamos
algo más, hagamos que la actividad de esta empresa vaya más allá de ella, lo cual es maravilloso y es totalmente legítimo. Lo que pasa es que no se puede exigir a un empleado que resuene con los propósitos de la empresa como si tuviese que tener una definición esencial, ¿no? Como al empleado se le puede exigir lo que ponga en su contrato y punto. Entonces, si tú vas a necesitar más implicación por su parte, para empezar, págala. Es decir, no pretendas convencerlo con motivación, págala y haz una buena selección, pero yo creo que es totalmente legítimo que yo no tenga los mismos propósitos que una empresa en la que trabajo, porque lo único que quiero es un sueldo, pero yo también en mi propio desarrollo, si tengo la oportunidad o si no tengo otra opción, porque yo personalmente si lo vivo como que no hay otra opción, ya buscaré la forma de dejar de trabajar ahí y de intentar un desarrollo profesional, aunque sea progresivo, aunque sean tiempos tan crudos como estos, que vaya haciendo que mi día a día, profesional y no profesional, se vaya alineando más con mis propósitos y con el sentido y con lo que yo quiero aportar. Pero en principio se puede dar una convivencia estupenda, aunque tengan propósitos totalmente diferentes, porque somos personas y podemos trabajar bien. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también había puesto Marísima, pero quizás tengan diferentes propósitos, pero se podrían combinar y beneficiarse. Sí, sí. A Desde luego ver, que sí. lo acabas de decir vos, podemos este, unirnos a ese propósito que sería lo ideal, pero bueno, muchas veces hay que trabajar en ese propósito a nivel más genérico, como dije yo recién, y bueno, en profundidad, ¿no? Para no transmitir cualquier cosa a las personas que están ahí como empleados, ¿no? Así que bueno, se me ha pasado volando. A mí Faltan 10 también. minutos, 10 minutos para terminar, se me ha pasado el tiempo muy rápido. Bueno, no sé, para ir redondeando, no sé si querés decir algo más, Omar. Invitarlos a que nos sigan, ¿sí? En nuestras redes, que nos sigan a Omar. Omar, ¿cómo es tu Instagram? Omar Linares / filosofía, creo, y debería saberlo. Sí, es así. Bien, y también que me sigan a mí en mi Instagram, que es @coach.yamila.díaz. Así que bueno, estamos ahí, siempre subimos contenido que les puede gustar si han estado presenciando este vivo. Hay dos preguntas más. Maceira dice, ¿el propósito va ligado siempre a la profesión? Y otra pregunta que dice, ¿podrían compartir ejemplos de propósitos? Yo les podría compartir mi ejemplo de propósito, eh, que tiene que ver con ayudar a las personas a que se empoderen y puedan lograr el bienestar para ser felices, ¿sí? Para vivir plenamente. No sé el tuyo, Omar. Claro, qué bonito. Fíjate, yo lo llevo de la mano. Para mí, mi vocación, hace tiempo que la definí, es ayudar o acompañar a las personas a reconciliarse consigo mismas y con la vida. Y eso lo hago a través de la reflexión y a través de la toma de conciencia. Vocación personal que me lleva a un propósito. ¿Cuál es el propósito al que yo siento que sirvo? Pues en el aumento del nivel de conciencia, en el de una sociedad más consciente de sí misma, poblada por individuos que se conocen cada vez más y que cada vez saben más quiénes son y saben colaborar más entre ellos. Todo proyecto que parta de ese autoconocimiento y de esa iniciativa humana, a mí me va a resonar. Tal cual. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir, no sé si se me quedó otra pregunta. Esta que dice que si el propósito va ligado siempre a la profesión, bueno, creo que ya lo respondimos, no, no necesariamente, puede estar ligado a cualquier ámbito de tu vida, la causa que te mueva a hacer cosas, a hacer, digamos, sentirte realizado. Así que bueno, se ha hecho súper corto, nos dicen ahí, y sí, para mí también ha sido un gusto, un placer compartir con todos ustedes. Y bueno, esperemos que podamos encontrarnos en alguna otra oportunidad, con alguna otra temática. También nos pueden mandar mensajes proponiéndonos temas para que podamos hacer otros vivos en el futuro. Así que bueno, ha sido un placer realmente.
Yo estaré encantado de repetir, ya te digo que te agradezco mucho la invitación y se me ha pasado como si fuesen 10 minutos, así que volveremos con nuevos temas. Si nos pidiese la gente que ha asistido, si tuviese interés y nos lo hiciese llegar, sería maravilloso poder preparar un directo con cuestiones más filosóficas o motivacionales o profesionales que les motiven y que supongan una necesidad. Sería genial. Sí, sí, sí. Bueno, esperamos sus comentarios entonces. Bueno, Por supuesto. muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí que hayas podido aceptar esta invitación y bueno, que toda la gente acá de Argentina, Mendoza, no sé si ubicabas Mendoza, ¿la buscaste en el Por supuesto. mapa? Muy bien. No, no todos somos de Buenos Aires, cuando decía el argentino, así que somos acá del interior presente. Bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a dar entonces por finalizado este encuentro de reflexión y aprendizaje, así que estén muy bien y muchas gracias a todos. Chau, chau. Un abrazo.